Deténgase ahí. La frase cae seca, delante de todos. El padre soltero negro es señalado sin aviso. Le bloquean el paso. Una autoridad le exige documentos que no tenía obligación de mostrar en ese momento. La gente alrededor frena. La escena queda expuesta. Sin bajar la voz, le dicen que está incumpliendo normas, que su actitud puede traer consecuencias, que será mejor colaborar. No explican qué hizo mal. No dan opción a aclarar. La humillación se instala en público, directa, concreta. Entonces cambian el foco. ¿Y el niño? La mirada se posa sobre su hijo. Lo mencionan como parte del problema. Lo incluyen en la advertencia. El mensaje es claro. Si el padre no obedece, el impacto no será solo para él. El padre no responde, no discute, se queda quieto. El entorno también. Nadie interviene, nadie cuestiona nada. El silencio se vuelve total. Y ese fue solo el primer momento en que todo empezó a salirse de control. Todo ocurrió en segundos. Una voz firme, controlada, detuvo el movimiento del lugar y señaló directamente al padre soltero negro. No hubo insultos ni escándalo, solo una acusación lanzada al aire como si ya estuviera decidida. La gente alrededor se quedó quieta, observando. Sus hijas estaban a su lado, demasiado cerca para no verlo todo. La autoridad dio un paso al frente, ocupando espacio sin tocarlo. Habló de normas, de lo que corresponde, sin explicar nada en concreto. Esa ambigüedad fue suficiente para que la humillación pública tomara forma. Algunos rostros asentían sin entender, otros solo miraban, como si el simple estatus justificara el señalamiento. El padre intentó responder, pero fue interrumpido con un gesto seco de la mano. No fue violento, fue peor, fue definitivo. El mensaje era claro: aquí no se discute. En ese instante, la injusticia dejó de ser una sensación y se convirtió en un hecho visible. ¿Cuántas veces el prejuicio se esconde detrás de una supuesta corrección? Las niñas empezaron a notar que algo no estaba bien, no por las palabras, sino por las miradas ajenas, por el espacio que se abría alrededor de ellos. Una dio un pequeño paso atrás, la otra se quedó inmóvil. El padre avanzó medio paso, colocándose sutilmente delante de ellas. Sin decir nada, activó su protección paterna. La escena siguió su curso sin resolverse. La autoridad permanecía allí. La gente seguía observando y el respeto brillaba por su ausencia. El padre eligió el silencio, no por miedo, sino por dignidad. Pero esa decisión, lejos de cerrar el conflicto, estaba a punto de empujarlo hacia algo mucho más grande. Al principio, las niñas no comprendieron qué se había dicho exactamente, pero entendieron que algo había cambiado. El ambiente ya no era el mismo. Las voces alrededor bajaron de volumen, los pasos se volvieron más lentos y las miradas empezaron a detenerse en ellas más tiempo del normal. La escena seguía avanzando, pero ahora parecía girar alrededor de su familia. Una de las hijas intentó mirar a la autoridad que hablaba, buscando una pista, alguna explicación que tuviera sentido. No encontró nada. Solo vio un rostro seguro de sí mismo, cómodo en su posición. La otra sintió cómo la atención ajena pesaba sobre su espalda, como si de pronto estuvieran ocupando un lugar que no les correspondía. La humillación pública empezó así, sin palabras directas hacia ellas. A su alrededor, los adultos observaban sin intervenir. Algunos fingían revisar el móvil, otros miraban de reojo, con curiosidad contenida. Nadie parecía dispuesto a cuestionar lo que estaba ocurriendo. Ese silencio ajeno fue más duro que cualquier acusación explícita. El prejuicio se acomodó en ese espacio, protegido por la indiferencia colectiva. El padre lo vio todo con claridad. Vio cómo las niñas empezaban a moverse con incomodidad, cómo sus cuerpos reaccionaban antes de que sus mentes entendieran la situación. La injusticia ya no era abstracta, estaba afectando directamente a quienes él más quería. Y en ese instante entendió que no se trataba solo de él, sino de la dignidad de sus hijas. Mientras la escena continuaba sin resolverse, el tiempo parecía estirarse de forma cruel. Nadie frenaba la situación, nadie ofrecía una salida. El padre soltero negro sintió que algo se estaba rompiendo en silencio, algo que no debía permitirse. Y aunque todavía no había reaccionado, era evidente que esa tensión no podía mantenerse mucho más sin consecuencias. El padre dio un paso corto hacia adelante, como si fuera a hablar, pero se detuvo. La autoridad levantó la mano de inmediato, marcando el ritmo de la escena sin tocarlo. La conversación siguió sin permitir réplica. En ese gesto quedó claro que no se esperaba una explicación, solo obediencia.
El padre soltero negro apretó la mandíbula y retrocedió medio paso, colocándose de nuevo junto a sus hijas. No respondió. No discutió. Eligió observar cómo la situación avanzaba. Esa decisión permitió que la escena continuara, que la acusación siguiera su curso y que la humillación pública se hiciera cada vez más evidente para todos los presentes. La autoridad continuó hablando, ahora con más seguridad. Mencionó reglas, límites y consecuencias, siempre de forma vaga. El prejuicio no estaba en lo que decía, sino en cómo lo decía, en la certeza con la que asumía que tenía razón. Nadie pidió pruebas, nadie cuestionó nada. Las niñas permanecieron quietas, escuchando fragmentos sueltos que no entendían del todo. Una miró al padre esperando una reacción. La otra bajó la cabeza al notar las miradas alrededor. El padre se mantuvo firme, sin moverse, enviándoles una señal clara de protección paterna, aunque la tensión siguiera creciendo. Y mientras la escena avanzaba sin freno, algo empezó a volverse incómodo incluso para quienes observaban. El silencio ya no era neutro. La injusticia estaba tomando demasiado espacio, y la calma del padre comenzaba a llamar más la atención que la acusación misma, empujando la historia hacia un punto que no tendría marcha atrás. La autoridad dio un paso más, reduciendo el espacio entre ellos como quien marca territorio. No levantó la voz ni endureció el gesto, pero empezó a repetir la acusación con otras palabras, como si cambiar la forma la hiciera más válida. La escena avanzaba sin pausa, empujada por esa seguridad que solo tiene quien cree que no será cuestionado. Habló de procedimientos, de normas internas, de cómo siempre se ha hecho así. No mostró documentos ni ofreció razones claras. El poder se presentaba como si fuera derecho, y la injusticia se normalizaba a cada frase. Algunos espectadores asentían sin entender del todo, otros simplemente aceptaban la versión dominante. El padre soltero negro se mantuvo en silencio, observando cómo la autoridad se apoyaba cada vez más en su estatus. Cada palabra reforzaba la desigualdad de la situación. No se trataba de resolver nada, sino de imponer una verdad unilateral. El respeto no era parte de la conversación, solo una expectativa exigida. Las hijas notaron el cambio en el tono, aunque no comprendieran el contenido. La firmeza con la que se hablaba les resultó intimidante. El padre se colocó un poco más delante de ellas, sin bloquear la escena, pero dejando claro su límite. La protección paterna empezaba a volverse visible para todos. Mientras la autoridad continuaba, algo empezó a desajustarse en el ambiente. El discurso seguía avanzando, pero ya no sonaba tan sólido como antes. La seguridad excesiva comenzaba a generar dudas silenciosas, y esa confusión marcaba el inicio de un cambio que pronto sería imposible de ignorar. Alrededor, la gente seguía allí, pero nadie parecía realmente presente. Algunos se movieron unos pasos para tener mejor vista, otros fingieron no escuchar. El flujo normal del lugar continuó, como si la escena fuera solo un inconveniente ajeno. Ese silencio colectivo empezó a pesar más que cualquier palabra dicha. Una mujer abrió la boca como si fuera a preguntar algo, pero se detuvo al cruzar la mirada con la autoridad. Un hombre bajó la cabeza y se hizo a un lado. Pequeños gestos, repetidos una y otra vez, fueron construyendo una pared invisible. La injusticia social avanzaba sin oposición, sostenida por la comodidad de no intervenir. El padre soltero negro observó ese comportamiento con atención. No había insultos ni empujones, pero la escena se estaba validando sola. Cada segundo sin respuesta reforzaba la idea de que aquello era aceptable. ¿No es así como muchas humillaciones se vuelven normales? ¿Simplemente porque nadie las detiene? Las hijas percibieron ese abandono silencioso. Ya no buscaban ayuda en los rostros ajenos. Sus cuerpos se cerraron un poco más, como si entendieran que no vendría nadie. El padre mantuvo su posición, firme, marcando presencia, sosteniendo la dignidad que otros parecían haber dejado caer. Y mientras la autoridad seguía hablando sin ser cuestionada, el ambiente empezó a cambiar de forma casi imperceptible. El silencio ya no era neutro, se estaba convirtiendo en parte activa del conflicto. Algo estaba acumulándose bajo esa calma aparente, algo que pronto exigiría una respuesta visible. El tiempo empezó a jugar en contra. La escena no avanzaba hacia ninguna solución, y la tensión no disminuía. La autoridad seguía ocupando el centro, hablando con la misma seguridad, mientras el resto permanecía alrededor como espectadores pasivos. Esa espera prolongada empezó a tener consecuencias visibles. Una de las hijas se movió inquieta, cambiando el peso de un pie al otro.
La otra se acercó más al padre, buscando contacto físico, como si el cuerpo necesitara una confirmación constante de seguridad. Ya no era solo incomodidad. El ambiente estaba empezando a hacerles daño de verdad. El padre soltero negro lo notó de inmediato. Vio cómo la confusión se mezclaba con el miedo, cómo la humillación pública dejaba de ser un concepto abstracto y se convertía en una experiencia real para ellas. La injusticia había cruzado un límite silencioso. Ya no era solo simbólica. La autoridad continuó, ajena o indiferente a ese impacto. Hablaba como si el tiempo no importara, como si la escena pudiera estirarse sin costo. Pero cada segundo extra reforzaba el prejuicio, debilitando el respeto que aún quedaba en el aire. Algunas miradas alrededor empezaron a mostrar incomodidad. El padre entendió entonces que esperar más tenía un precio demasiado alto. La situación estaba afectando directamente a sus hijas, y eso cambiaba las reglas internas de la escena. La protección paterna ya no podía quedarse solo en la contención. Algo estaba a punto de cambiar, y todos iban a notarlo. El padre dio un paso decidido hacia adelante y se colocó claramente delante de sus hijas. No fue un gesto brusco ni desafiante, pero sí firme y visible. Su cuerpo marcó un límite claro, uno que no necesitó palabras. La escena avanzó en ese instante, porque ya no era posible ignorar su presencia. La autoridad se detuvo un segundo, apenas perceptible, pero suficiente para romper el ritmo que venía imponiendo. Continuó hablando, aunque ahora con menos fluidez. El poder seguía ahí, pero ya no se movía con la misma comodidad. La injusticia empezaba a encontrar resistencia, aunque fuera silenciosa. El padre soltero negro mantuvo la postura sin elevar la voz. No discutió ni provocó, simplemente ocupó el espacio que le correspondía. Ese gesto reorganizó la escena. Las miradas empezaron a cambiar de dirección, y algunos dejaron de observar a la autoridad para centrarse en él. Las hijas reaccionaron de inmediato. Una apoyó la mano en la espalda del padre, la otra respiró con más calma. La protección paterna dejó de ser implícita y se volvió evidente para todos los presentes. Ya no estaban expuestas de la misma forma. Y mientras la escena seguía avanzando, algo quedó claro en el ambiente. El límite había sido marcado. La autoridad aún no había retrocedido, pero el control ya no era absoluto. A partir de ese momento, la historia entraba en una fase distinta, donde cada gesto tendría consecuencias visibles. Un detalle pequeño empezó a desarmar la escena. La autoridad repitió una afirmación y, al hacerlo, se contradijo con lo que había dicho minutos antes. No fue un error evidente, pero sí lo bastante claro para quien estaba prestando atención. Ese desajuste abrió una grieta silenciosa en el discurso. Algunas personas alrededor intercambiaron miradas rápidas. Ya no eran miradas de curiosidad, sino de duda. El poder seguía hablando, pero su tono perdió firmeza. La injusticia empezaba a perder estabilidad, como si necesitara más esfuerzo para sostenerse. El padre soltero negro no intervino. Permaneció en su lugar, delante de sus hijas, dejando que el propio peso de las palabras hiciera su trabajo. Su dignidad seguía intacta, y esa calma contrastaba cada vez más con la incomodidad creciente del otro lado. La autoridad ajustó el discurso, añadió explicaciones que no había mencionado antes. Ese intento de corrección solo hizo que la escena se volviera más frágil. El respeto del entorno ya no estaba garantizado automáticamente. Ahora dependía de algo más que el cargo o el estatus. Y mientras el ambiente seguía cambiando, quedó claro que la versión inicial ya no era suficiente. La humillación pública había dejado de avanzar con la misma fuerza. Algo se estaba desplazando en silencio, preparando el terreno para una verdad que empezaba a asomar sin necesidad de ser anunciada. La escena no explotó, simplemente se desplazó. La autoridad hizo una pausa más larga de lo normal antes de continuar, como si estuviera reorganizando mentalmente lo que había dicho. Ese segundo extra fue suficiente para que el ambiente cambiara de dirección. La verdad no apareció de golpe, empezó a filtrarse. Alguien al fondo murmuró una pregunta corta, casi inaudible. No fue confrontación, fue duda. Otra persona frunció el ceño al notar que las explicaciones ya no encajaban del todo. La injusticia seguía presente, pero ahora necesitaba justificarse, y eso la volvía frágil. El padre soltero negro permaneció en silencio, sin aprovechar el momento para hablar. No corrigió, no señaló errores. Su dignidad estaba en dejar que los hechos avanzaran solos. Esa calma empezó a generar respeto de una forma distinta, menos automática y más consciente. Las hijas observaron ese cambio sin entenderlo por completo, pero lo sintieron.
El peso en el ambiente disminuyó apenas, lo suficiente para que respiraran con algo más de tranquilidad. La protección paterna seguía firme, ahora acompañada por una sensación nueva. Ya no estaban completamente solas frente a todos. La autoridad intentó cerrar la explicación con rapidez, como quien quiere pasar página. Pero ya era tarde. La atención del grupo se había desplazado y la humillación pública empezaba a perder fuerza. Sin anuncios ni gestos dramáticos, la escena se estaba inclinando hacia un punto donde nada volvería a sostenerse igual. La autoridad dejó de avanzar y ajustó su postura, como si de pronto el espacio ya no le perteneciera del todo. No retiró la acusación, pero tampoco la sostuvo con la misma seguridad. Sus palabras empezaron a sonar más medidas, menos firmes, como si ahora fueran observadas desde otro lugar. La escena seguía, pero el control ya no era absoluto. Alrededor, la reacción fue sutil pero clara. Algunas personas cambiaron el peso del cuerpo, otras levantaron la cabeza con más atención. Ya no miraban al padre soltero negro como al señalado, sino como a alguien que estaba resistiendo sin ruido. La humillación pública empezó a desplazarse, sin que nadie lo declarara abiertamente. El padre no aprovechó el momento para responder ni para corregir nada. Se mantuvo en silencio, con la misma postura firme delante de sus hijas. Esa decisión evitó que la escena se transformara en un enfrentamiento directo. La dignidad volvió a marcar el ritmo, y eso incomodó más que cualquier réplica. La autoridad intentó cerrar el asunto con una frase neutra, casi administrativa, pero ya no sonó definitiva. El respeto que antes se le otorgaba automáticamente, ahora parecía condicionado, frágil. La injusticia seguía ahí, pero ya no encontraba el mismo respaldo silencioso del entorno. Mientras el momento se estiraba unos segundos más, quedó claro que algo había cambiado para siempre. La escena no terminó, pero ya no caminaba en la misma dirección. La calma del padre contrastaba con la incomodidad ajena, y esa inversión silenciosa anunciaba que el desenlace estaba cada vez más cerca, aunque aún no se mostrara del todo. Las niñas miraron al padre con atención renovada, como si algo hubiera encajado por primera vez. Ya no buscaban respuestas afuera, ni en las miradas ajenas, ni en la autoridad. Ahora observaban su postura, su silencio firme, la forma en que seguía allí sin retroceder. La escena seguía viva, pero para ellas algo interno ya había cambiado. La mayor levantó un poco la cabeza, dejando atrás la rigidez con la que había estado sosteniéndose. La menor se acercó aún más, apoyándose con confianza. No entendían todos los detalles, pero comprendían lo esencial. Su padre no estaba perdiendo, estaba eligiendo, y esa elección tenía peso, tenía dignidad. El padre soltero negro no hizo nada nuevo para marcar ese momento. No necesitó palabras ni gestos adicionales. Su protección paterna se expresaba en la constancia, en no abandonar la escena ni permitir que la injusticia definiera quiénes eran. Esa calma activa se volvió una lección silenciosa. Las niñas empezaron a mirar alrededor de otra manera, ya no con vergüenza, sino con una atención más serena. El respeto que faltaba en el ambiente lo encontraban ahora en la figura que tenían delante. Entendieron que la fuerza no siempre se impone, a veces se sostiene. Mientras la escena se acercaba lentamente a su final, algo quedó grabado en ella sin necesidad de explicación. Habían visto cómo se enfrenta una injusticia social sin perderse a uno mismo. Y esa imagen, más que cualquier palabra, las acompañaría mucho después de que todo terminara. La autoridad dio un pequeño paso atrás, no como admisión abierta, sino como retirada discreta. No hubo disculpas ni explicaciones finales. Solo una frase breve para dar por terminada la situación. El ambiente entendió el mensaje antes de que se dijera del todo. La escena, por fin, empezó a cerrarse. El padre soltero negro no respondió ni buscó la última palabra. Giró ligeramente el cuerpo y señaló a sus hijas que era momento de irse. No había victoria que exhibir, ni derrota que justificar. Solo una decisión clara de retirarse con dignidad, sin permitir que la humillación pública dejara una marca más profunda. Las personas alrededor observaron en silencio ese gesto final. Algunos apartaron la mirada, otros la sostuvieron con respeto tardío. La injusticia social había quedado expuesta sin necesidad de escándalo, y eso incomodó más que cualquier confrontación directa. El respeto apareció tarde, pero apareció. Las niñas caminaron junto a su padre con pasos más firmes que al inicio. Ya no se encogían ni evitaban las miradas. La protección paterna seguía presente,
ahora convertida en calma compartida. Sin palabras, entendieron que salir así también era una forma de superación y redención. Cuando se alejaron del lugar, la escena quedó atrás sin aplausos ni reconocimientos. Pero algo había cambiado para todos los que lo presenciaron. La historia no terminó con justicia perfecta, sino con una lección silenciosa. Hay momentos en los que conservar la propia dignidad es la forma más clara de justicia. Cuando todo termina y el ruido se disipa, queda ese silencio distinto, más consciente. No es alivio inmediato, es comprensión. Lo que ocurrió no se resolvió con justicia perfecta, pero dejó algo más profundo: la certeza de que la dignidad puede sostenerse incluso cuando el mundo parece inclinarse en contra. El padre soltero negro no salió con reconocimiento público ni con disculpas formales. Salió con sus hijas, con la calma intacta y la protección paterna convertida en ejemplo. A veces, la superación no se ve en lo que se gana, sino en lo que no se pierde por el camino. Las niñas aprendieron algo que no se enseña con discursos. Vieron que el respeto no siempre llega cuando debería, pero que la justicia interior puede mantenerse firme. ¿No es eso lo que todos quisiéramos transmitir a quienes amamos, incluso en medio de la injusticia social? Historias como esta no gritan, se quedan. Nos obligan a mirar hacia adentro y preguntarnos cómo actuaríamos nosotros, si protegeríamos con silencio, si resistiríamos sin humillar, si elegiríamos la redención sin venganza. Si esta historia te tocó de alguna manera, quédate por aquí. Suscribirte es solo una forma tranquila de seguir conversando. Y si te nace, dime en los comentarios si sentiste esta historia tan cerca como yo al contarla.